Hola mariposas, ¿cómo están? Yo soy Luana, tu guía de español, y en la clase de hoy vamos a ver la doble L. La pronunciación de la L, nombre de la doble L, es una de las que más posee variaciones según el acento de cada región o país, lo que confunde mucho a los estudiantes de español. Si eso te pasa a ti, quédate conmigo que te voy a mostrar las 5 maneras de pronunciarla. Antes de todo, debes tener en claro que la pronunciación de la L es distinta en comparación a la de la L normal, o sea, no se puede leer esta palabra como si fuera ella. Veamos entonces las posibilidades. Número 1. Con sonido de I, como en la palabra igreja en portugués o la palabra it en inglés. Ella, lluvia, pollo. Vamos a repetir. Ella, lluvia, pollo. Número 2. Con sonido de una D más J, como en la palabra yes. Ella, lluvia, pollo. Vamos a repetir. Ella, lluvia, pollo. Estas dos maneras de pronunciación suelen ser las más usuales, sea por Latinoamérica o por España. Sin embargo, tenemos más tres posibilidades. Número 3. Es una manera muy característica de Uruguay, bien como de algunas partes de Argentina, especialmente de Buenos Aires, y posee un sonido de sh, parecido a la palabra show. Ella, lluvia, pollo. Vamos a repetir. Ella, lluvia, pollo. Número 4. Con sonido de y, como la palabra yo en inglés y jeito en portugués. Este acento es particular especialmente de Argentina, pero puedes escucharlo también en otras partes de Latinoamérica. Ella, lluvia, pollo. Repítelo conmigo, por favor. Ella, lluvia, pollo. Número 5. Con sonido de ll, como el dígrafo LH en portugués. Este acento está cada vez más en desuso, pero puedes escucharlo en zonas andinas como en algunas partes de Bolivia o también en el interior de España. Ella, lluvia, pollo. Repítelo conmigo. Ella, lluvia, pollo. Bueno, ahora quizás te estés preguntando con cuál de estas formas debes hablar, ¿verdad? La respuesta es aquella que te haga sentir más cómodo y confortable, pues todas están correctas. Mi sugerencia es que elijas una que te parezca más sencilla para hablar y luego practicar. Ahora dímelo en los comentarios cuál de estas maneras te parece mejor y no te olvides de dejar el me gusta y suscribirse al canal. Hasta luego y nos vemos en la próxima clase. Besitos.